Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que estamos una vez más compartiendo unas, unos versos con usted de la palabra de Dios, de la Biblia, y reflexionando acerca de ellos. Así que le pido me acompañe allí. Estamos en tiempos bastante... eh, yo hablaba con unos hermanos allí de Estados Unidos y otros hermanos allí de Perú y diferentes lugares, y la espera se hace larga, la impaciencia nos quiere ganar la batalla, pero bueno, yo creo que también es parte de la estrategia de Dios el que podamos tener paciencia y esperar en la palabra del Señor. Quiero compartir con usted unos versos que se encuentran en el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Personas se conectarán, algunos lo verán luego a este video porque siempre lo subo al canal de YouTube y allí puedo compartirlo con más gente en diferentes redes. La idea es que podamos todos ser edificados y bendecidos. Siempre digo, con una palabra que uno reciba y pueda asirse esa palabra, ya está más que hecha la obra del Señor. Esta se encuentra en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 8. Vamos a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es palabra de Dios. Vamos a reflexionar un momento sobre estos versos. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, los versos estos que leímos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. No depende de la regla sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Vamos a hablar una palabra que tiene que ver con la rema. ¿Por qué la rema? Porque nosotros tenemos que entender que la Biblia es un mensaje espiritual escrito que, aunque leemos de modo literal una historia que es la historia del pueblo de Israel, el pueblo creado y escogido por Dios en la manifestación como una sombra poderosa del Mesías Rey, de Jesucristo el Señor, es también menester entender los propósitos de la palabra a través de la revelación del Espíritu Santo. Nosotros, si nos quedamos con la lectura como lo hizo Israel, que se quedó con la lectura textual y no entendió el mensaje que Dios quería entregarle, el grave problema radicó en que sus mensajeros tampoco lo entendieron. Y quizás el que lo entendió no tuvo la facultad para poder expresarse ni poder declarar cuál era la voluntad de Dios perfecta para cada uno de los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo, que Él no ha cambiado. Cuando hablamos de Jesucristo, vamos a entender lo siguiente. Primero, Jesús, natural, terrenal, humano; Cristo, sobrenatural,
palabra de Dios, la palabra de Dios. Unimos al hombre, a Jesús, con la palabra, con Cristo, y hacemos a Jesucristo. Él es el mismo. Esto quiere decir que tanto la manifestación del Espíritu como lo que recibo como ser humano es lo mismo, no cambia, no tiene sombra de variación. O sea, no puede cambiar el mensaje. El mismo mensaje de Dios que fue para los hombres ayer, lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos, porque no cambia la temática de Dios, de la unificación del hombre con lo sobrenatural a través de su palabra. Entonces, cuando dice Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, nos está diciendo que su palabra no tiene variación, que siempre sigue siendo la misma. Si yo entiendo que la palabra de Dios sigue siendo la misma, que no hay variación en ella, yo no puedo decir, por ejemplo, hablar de abrogar algo cuando Dios no lo abrogó. Yo no puedo, por ejemplo, declarar que ayer valía el tema del diezmo, pero hoy no. Eso no lo puedo hacer porque la Biblia nos revela claramente. Y yo quiero que usted me preste atención a esta palabra, porque esta es una palabra de revelación que a usted le va a servir en grande manera. Cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, usted tiene que entender que Cristo es por los siglos de los siglos, es la palabra viva y es la palabra por la que todo fue creado en el principio, por la que todo se sostiene, porque aún antes del principio la palabra ya era, por la que todo se sostiene y por la que todo va a ser. Es la palabra. Por tanto, esa palabra viva que a nosotros se nos refleja a través de un escrito que nos lleva a una conciencia verdadera de la realidad del Evangelio de Cristo. Porque la Biblia, las Escrituras, nos revelan los parámetros, digamos, justos, de justicia, con que Dios nos trae una revelación de su grandeza a través de las Escrituras. Pero yo debo luego tener una intimidad, una búsqueda íntima para con Dios, para poder relacionarme con Dios, para que el Dios que ve en lo íntimo pueda ingresar a la intimidad de mi corazón y ver lo que mi corazón verdaderamente tiene. Le dice Dios a Ezequiel: pero tú, hijo de hombre, primero tomarás las palabras y las atesorarás en tu corazón. Porque si tú atesoras la palabra en tu corazón, entonces eso quiere decir que luego tendrás la facultad reveladora para poder hablarle a mi pueblo, a quien es duro de servir, el que no me quiere oír porque no quiere oír mi palabra. Por eso no te querrá a oír a ti, pero yo he hecho tu frente dura como pedernal. Esto significa que ellos son duros, tú serás más duro. La palabra vivirá en tu corazón y tú serás más duro para poder confrontar a través de esa palabra, aleluya, al pueblo de Dios, un pueblo duro que no quiere cambiar, un pueblo que en este tiempo la iglesia está buscando, la gente, no porque necesito a Dios, no porque me quiero volver a Dios, pero solamente porque está en necesidad. No está su corazón dispuesto a cambiar. Porque sigo con las mismas mañas de siempre, con mi idolatría, con mi forma de, digo malas palabras todo el día, no hay un cambio en mi vida. Entonces, yo lo que necesito es el favor de Dios, pero yo a Dios no lo quiero. Pero aquel que ve en lo íntimo está buscando a alguien que de verdad lo ame en el corazón. Mire, tenemos una iglesia hoy. Tenemos hoy una iglesia que vive diciendo: venga a Cristo, que Cristo te ama, ven a Cristo, Cristo te ama. Yo te voy a decir la verdad del Evangelio. Cristo murió por todos. Cristo nos ama a todos. Dios ama a toda su creación. Pero no todos van a ser salvos. Porque no depende. Yo quiero que prestes atención. La salvación no depende de que Dios quiera. A ver cómo te lo puedo explicar. Hay un ítem que yo debo tener en cuenta. Dice la Biblia: porque a quienes le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Cristo se te presenta, Dios se te revela, pero depende de ti.
Depende de que tú quieras. Depende de que tú lo recibas y creas en el poder de su nombre. Para ser hecho hijo. Para ser hecho hijo. Muchos, yo en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, he visto mucha gente buscando el favor de Dios. O sea, desesperados por Dios, pero por el hecho de que lo necesitan en este tiempo. Necesitan a Dios en este tiempo. Porque están pasando este momento difícil. Porque están pasando. Pero no aman a Dios. Porque el que ama a Dios dice, mi palabra guardará. Adriana Tranol, te bendigo. Pastora Nora Rojas, te bendigo. Abrazo grande allí en Bogotá. Adriana, allí en Río Colorado, Río Negro, Argentina. Abrazo grande. Escúcheme. Entonces la palabra en Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. En el verso 9 dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Escuche, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Cristo. Cristo es la gracia. ¿De dónde proviene tu fortaleza espiritual? De Cristo. De la palabra que vive en tu corazón. No proviene de la Biblia. Porque yo conozco gente que lee la Biblia todo el día. No, proviene de la palabra en tu corazón, en tu vida. Porque aquel que ve la verdad en lo íntimo, ese es el que te va a revelar. ¿Está aquí conmigo? En el Salmo 51:6, léalo. Lea lo que dice la palabra de Dios en ese lugar. Lea lo que es la verdad del Evangelio. Nosotros cometemos errores porque somos seres humanos. Pero Dios nos da las pautas para que nosotros podamos caminar en su verdad. Dice la palabra de Dios conforme la Reina Valera, 1960, en el Salmo 51, verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama ver lo que ve en la intimidad de tu corazón. Entonces tú puedes acercarte a Dios diciendo que tú le amas porque lo necesitas en este tiempo, pero el que está viendo tu corazón sabe que estás mintiendo, que no es real lo que dices, que lo que tu boca declara no tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Yo quiero aclararle algo. Yo le estoy hablando a la iglesia. Yo no soy evangelista, yo no hablo evangelismo. Yo hablo verdad de Dios, revelación de Dios, palabra de Dios para que usted crezca. Usted ya conoce el evangelio, bueno, crezca. Pero tenemos gente que no puede crecer en el evangelio. ¿Por qué no puede crecer? Porque no hay no es compatible lo que la boca declara con lo que hay en el corazón. Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. En la versión Reina Valera dice lo siguiente, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Leímos los dos pasajes anteriores que habla Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Luego dice, no te dejes llevar por... O sea, cuídate de lo que oís, cuídate de qué estás siguiendo, qué estás oyendo. Porque, ojo, te dice, hay una advertencia. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¡Wow! El tabernáculo representa las escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento. Hay gente que sirve a lo que la Biblia dice, pero no sirve al Dios que escribió la Biblia. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo.
Tabernáculo, el edificio que encierra, la parte que encierra. Cuando usted agarra un libro, tiene tapas. Esto que usted ve acá es un tabernáculo. Está cubriendo una verdad que hay aquí dentro. Está cubriendo una verdad que hay aquí dentro. Estoy leyendo en el capítulo 13 de Hebreos, del verso 8 al 10. Entonces, leímos en el capítulo 8 que habla de Jesucristo, que no hay variación, que es el mismo. En el verso 9, que no nos dejemos llevar por cualquier tipo de doctrina, por más que parezca. Y el verso 10 dice, ojo, hay una advertencia, ojo, que por más que sirva al tabernáculo, no tiene derecho a comer del altar de Dios. Hola. Por más que sirva al tabernáculo, yo días pasados estaba enseñando, amados hermanos, yo puedo hablar de la Biblia, pero no quiere decir que esté hablando de Dios. Hola. No quiere decir que porque yo hable y lea lo que dice la Biblia estoy dando un mensaje de parte de Dios. Como dije entonces, los hechiceros, agoreros, brujos, curanderos también usan la Biblia, la leen, la conocen. Y no quiere decir que hablen de parte de Dios. Mi madre era curandera. Y mi madre me decía, pero yo curo por la señal de la cruz. Católico, claro. Yo curo por la señal de la cruz. Para ellos estaba bien porque lo hacían para Dios, conforme su razonamiento. Pero eso es una cosa. Pero no quiere decir que sea real o verdadero. Yo puedo tomar un versículo de la Biblia y ponerme a predicar. No quiere decir que sea un mensaje de Dios. Quiere decir que estoy sirviendo al tabernáculo. Hola. Estoy sirviendo al tabernáculo. Pero no dice que tengo derecho a comer del altar de Dios. Alábelo. ¿Sabe qué significa comer del altar de Dios? Significa aquel que verdaderamente en adoración es encontrado de Dios. Dios busca al adorador. Un adorador come en el altar de Dios. Primer punto, ¿qué simboliza el altar? Fuego. El fuego de la presencia. Yo he conocido, por misericordia, llevo ya casi 19, casi 20 años predicando el Evangelio, recorriendo naciones. He caminado por 7 naciones gracias a su misericordia. He conocido todo tipo de denominaciones que usted se pueda imaginar, carismáticos, pentecostales, bautistas, luteranos, franciscanos y qué sé yo cuántos canos más. Cada uno con su pensamiento doctrinario, cada uno con su forma de ver las cosas, cada uno defendiendo lo que cree que es de Dios, pero hay algo que hace una diferencia abismal, y es el respaldo y la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Yo puedo hablar muy bonito, puedo hablar muy lindo, pero si no tengo el respaldo de Dios en lo que hablo, olvídese, no tiene sentido. Yo en este momento le estoy enseñando algo que si yo no tengo el respaldo de Dios de lo que enseño, no tiene sentido esto. Yo puedo hablar muchas cosas. Ahora, usted es testigo si hay o no hay poder de Dios en la palabra que estoy enseñando. Sea en este momento o sea en el momento que usted vea el video. Usted va a ser testigo, porque dice la palabra de Dios y no miente, que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Su Espíritu va a recibir si eso no es del Espíritu Santo lo que yo estoy hablando. La Biblia nos enseña que tenemos un altar del cual no tenemos derecho a comer. Yo quiero llevarlo a una pequeña reflexión. Vamos a tomar un pasaje bíblico. Saludo a mi hija, a Soledad. Hija querida, te bendigo allí en Argentina, en La Pampa, en Trenel. Pastor Juan Carcamo, abrazo grande, mi hermano, que el Señor te rebendiga, un abrazo grande. Un gusto que estés allí compartiendo esta enseñanza
que para muchos les va a abrir la cabeza desde el sentido de por qué muchas veces buscamos la intimidad con Dios y parece que no la pudiéramos alcanzar. Porque yo siempre digo lo mismo. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que Dios dice. Yo a veces puedo declarar una palabra y la gente se convierte a Cristo. Pero el propósito de Dios no era respaldarme a mí, sino por la gente, por el amor a la gente, que la gente tiene que acercarse a Cristo. A mí Dios me llamó con voz audible en una de las iglesias más religiosas que usted se puede imaginar en Argentina. Donde todo ahí en esas iglesias donde todo es alto, grito, hablar en lengua y cuando sale afuera vos ves que sigue siendo el mismo mañoso de siempre, pero no ha cambiado. Pero adentro vos lo veas, lleno de Dios. Esas iglesias son religiosas. Porque esas iglesias un día fueron tocadas por Dios. Ese varón, esa mujer un día fue tocado por Dios, fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero hermano, los dones son irrevocables. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu vida cambia. Hay un cambio, hermano. Hay una metamorfosis que se produce cuando el Espíritu Santo abraza tu vida. Tú no puedes venir a decirme que tú estás lleno de Dios y sigues siendo el mismo de siempre. A mí me costó años, hermano. Yo venía de un mundo violento donde todo se arreglaba. Y siendo aún pastor me costó muchísimo poder vencer ese ímpetu, esas ganas de... Hoy Dios, por la misericordia de Dios lo canaliza y lo lleva a cosas buenas, cosas lindas, para liberar gente, por ejemplo. Pero no fue algo fácil, no fue algo que nació así. Porque es un proceso. Pero yo debo dejarme procesar por Dios. Yo debo dejarme trabajar por Dios. Tenemos un altar, dice la Biblia, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Cuando yo sirvo al tabernáculo, yo me parece que está bien. Yo predico, oro, ayuno, hablo en lengua, salto, grito, hago todo lo que parece que es correcto. Pero estoy sirviendo al tabernáculo. No puedo entrar adentro al lugar santísimo a comer del altar de Dios. ¿Por qué no puedo entrar? Porque yo solamente soy ficticio por la parte, es como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y no era que Israel no lo alababa, no era que Israel no cantaba alabanzas para él, no era que Israel no predicaba la palabra, claro que la predicaba la Torá, la enseñaba, maestros enseñando acá a sus hijos, pero solamente de boca, de labios. Entonces Dios le está reclamando hoy a la iglesia algo importante. En estos días Dios me ha estado hablando mucho acerca del problema que tenemos. Esto que estamos pasando lo permitió Dios por causa de la iglesia, no por causa del mundo. Porque el mundo es idólatra. Sí, hermano, no conoce a Dios, es idólatra, eso es así. Pero el problema está que la idolatría está en la iglesia, no afuera. Porque es la iglesia la que es la novia del Cordero. Es la iglesia la esposa de Dios, no es el mundo. No es la católica. Ellos nunca se casaron con Dios. La que se casó y se prostituyó y adulteró contra Dios es la iglesia evangélica. Y a la iglesia evangélica Dios le está reclamando algo. La iglesia evangélica sirve al tabernáculo, pero no tiene derecho a comer del altar de Dios porque no conoce a Dios. Porque no ha entrado a la intimidad, al lugar santísimo de Dios. Yo le estoy hablando a alguien que quiere verdaderamente ser transformado por la palabra. Yo no le estoy hablando a gente que solamente quiere ir a una iglesia, vamos, lo juntamos, oramos todo y seguimos viva la vida y sigo la vida como la he tenido hasta ahora, no hay un cambio. Hablo del amor cuando no lo practico, hablo de la paz cuando no tengo paz, hablo de la unidad cuando no me junto con aquel ni con aquel. Esa es la iglesia que sirve al tabernáculo, pero que no vive una intimidad tan profunda para poder comer del altar de Dios. Yo creo que alguien va a entender este mensaje, alguien lo va a recibir. En el libro de Lucas, acompáñame al libro de Lucas, en el capítulo 9, por favor. Verso 37, dice así, escuche esto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo.
Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, y a duras penas se separa de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Santo es el Señor. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en el oído estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendieron estas palabras, pues le estaban veladas, como le estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre estas palabras. Escuche esto. Vemos un cuadro, un momento. Viviana Alceiba, te bendigo, hermana. Vemos un cuadro, un momento, donde un joven está endemoniado, se manifiesta, y los discípulos de Dios, los que estaban con el Señor, quiero que me entienda esto, estaban con el Señor, no habían podido echar fuera ese demonio. Esos discípulos ya antes habían echado fuera demonios, pero ahora no pudieron. Y Jesús viene y reprende a los discípulos diciéndole: generación incrédula y perversa. Amados hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Espéreme un segundito. Entienda esto, incrédulos. Estaban con el Señor, pero servían al tabernáculo. Incrédulos, porque se basaban porque lo tenían ahí y veían. Ahora, la palabra perverso. Dice que el adjetivo perverso es uno de los vocablos más fuertes que disponemos en nuestro idioma para denigrar a una persona. Hay algunos, amados hermanos, ay Señor Jesús, que a veces me critican por la forma que tengo de predicar y de hablar. Jesús denigró a sus discípulos. Hola. Yo conozco a Cristo, Cristo es amor. Vos no conocés a nadie. Vos nunca te acercás, vos servías al tabernáculo, pero no comés del altar de Dios. El que come del altar de Dios tiene revelación del Espíritu, y se le revela a Cristo. Mientras vos sigas sirviendo al tabernáculo, vos solamente hablas de una religión que crees, de un Dios al que vos crees conocer, pero no lo conoces. En la DRAE se define como un adjetivo perverso, sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Escuche, que corrompe las costumbres y el orden y el estado habitual de las cosas. Cuando tú eres una persona, cuando eres un hombre, una mujer, alguien que dice servir a Dios, pero solamente sirves al tabernáculo, lo que tú estás haciendo, estás corrompiendo la costumbre buena de Dios, estás sacando de orden la palabra y sacándolo de su estado habitual, llevándolo a tu mensaje. Por eso hoy encontramos gente que predica la Biblia, pero el mensaje que él cree, no el que Dios dice. Entonces vos vas a escuchar, en este momento, en las redes hay 20.000 prédicas. Cada segundo hay uno conectándose y predicando. Porque Dios está contigo, Dios te va a sacar de la pandemia, Dios te va a sacar con victoria. O sea, sí, la promesa de Dios dice que Él es el que nos libra de toda mal. Ahora, yo ya lo sé eso. Tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es saber la razón por la que estamos como estamos.
Eso necesitas tú, la verdad. Tú necesitas ser llevado a toda verdad, porque cuando conozcas la verdad serás libre. Entonces hoy tenemos gente predicando, pero Dios no lo mandó. Yuhu. La pregunta es, ¿y a usted sí lo mandó? Dice la palabra de Dios que la sabiduría es demostrada por los hijos. Esto significa que el que oye este mensaje va a testificar si me mandó Dios o no. Yo le puedo decir que sí, que no. Irrelevante. Pero la verdad, usted tiene la palabra de verdad. Usted va a saber si es verdad o no es verdad lo que estoy declarando en esta hora y de lo que estoy hablando. Entonces, mi hermano, el Señor le dice a los discípulos: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y lo voy a estar soportando? ¿Por qué Jesús no soportaba a sus discípulos? Porque eran incrédulos, porque eran perversos, porque buscaban la forma de hacer las cosas para ellos. Viene Jesús caminando con sus discípulos. Esto es más de ahí, Hugo. Hago una pequeña alegoría de esto, escúcheme. Él va adelante, vienen los discípulos atrás, él va caminando, de repente se para. ¿Quién dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos le responden, algunos que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Algunos dicen, ellos también lo creían, porque ellos no sabían quién era el que iba adelante. No había intimidad. Ellos servían al tabernáculo, a los de afuera, pero no tenían intimidad, no había intimidad. No lo conocían. Ese es el mejor ejemplo que les puedo llevar al tiempo actual que estamos viviendo. Tenemos una iglesia como los discípulos. Algunos dicen que tú eres. ¿Saben que ellos piensan que tienen intimidad con Dios porque dicen, no, Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, hermano, las Escrituras dicen eso. No, Jesucristo. Y te lo ponen en un altar, pero no dicen nada nuevo. Alguien preguntó en estos días, ¿qué es Dios para vos? Él puso, para mí es mi Padre. Ok. Para mí también. Para mí Dios es mi Padre, pero no es mi papá. Dios no es mi papá. Mi papá se llama Elías Urquiza. Ese es mi papá. Y mi viejo, de cariño le digo a él porque él me crió, se llama Seferino. Él me crió. Pero mi padre, y quiero que entiendas bien esto, padre, con todo el peso de la palabra, padre. Mi padre como una excelencia, mi padre como el monarca, mi padre como el patriarca, mi padre como el rey, como el señor, mi padre es Dios. ¿Y por qué dice eso usted? Porque así se me presentó, porque así lo he conocido. La primera vez que Él se me reveló como Padre, yo estaba orando, estaba en el cuarto día de ayuno en el templo. De pronto siento que el ambiente se permeó y cambió la atmósfera de donde estaba, y de pronto siento la presencia poderosa, vivo la presencia poderosa del Dios del universo, majestuoso delante mío. Y llega que yo me inclino y no tengo la fuerza para enderezarme, sino que lo único que hacía era querer ir cada vez más abajo. Y le digo con mi corazón, tú eres mi Padre. Y Él me dice, hijo mío. Ay, Sama Rama Soja. Ay, Sakia Labarabasai. Hijo mío. Él me habló con voz audible, hijo mío. Hay gente que habla de papito Dios, no seas irreverente, no seas irrespetuoso. Dios no es tu papito, Dios es tu Padre. Dios es el Señor. Dios es Dios creador, Elohim.
¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, incrédulos, perversos? Le dijo el Señor. ¿Hasta cuándo? Dice que el Señor reprende a los demonios, lo sueltan al joven y le entrega al muchacho. Pero a mí lo que me llama la atención, y aquí es donde quiero llegar a esto, es lo que le dice a los discípulos. Dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Él dijo a sus discípulos, lo que él le va a decir a sus discípulos tiene que ver con lo que acababa de ocurrir. Escuche esto. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. ¿Por qué Jesús decía el Hijo del Hombre? Apóstol Carlos, profeta Mariana, de los embajadores del reino y los siervos que están allí en Argentina del Ministerio Fuego Santo, abrazo grande. Mis hijos espirituales, los alabo porque ustedes son hombres y mujeres que han entendido los principios básicos de la palabra, y glorifico a Dios, mi Señor y mi Padre, por cada uno de ustedes. Juan Figueroa, te bendigo. Bendito, bendito de Dios. Amén. A cada uno de los que está conectado los bendigo, amados hermanos, y los que van a ver el video, porque este video no es muy popular, pero te transforma, te lleva a otro nivel. Hacé que os penetren bien las palabras en tus oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre era Jesús, porque Cristo era eterno, la palabra viva. Lo que le estaba diciendo, esta humanidad que ustedes ven hoy, esta humanidad va a perecer, va a ser entregada a los hombres y va a morir, va a desaparecer. A ver si usted me entiende esto. Le estaba diciendo, no sirvan al tabernáculo, no sirvan lo que ven, no sirvan a lo que ustedes creen que es, porque ustedes creen que es lo que ven en la iglesia, lo que... No. Ellos no podían entender porque aún no le había sido dado para que fuera revelado. ¿A cuántos de los que están conectados y van a ver este video le ha sido revelado? ¿A cuántos se les destaparon los oídos para oír la verdad? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en la iglesia? Que la gente no oye la verdad. Porque queremos oír lo que a nosotros nos conviene. Queremos oír lo que nosotros queremos oír, pero no lo que Dios dice. El otro día dije lo mismo y voy a reiterar. Me han dicho muchas veces que cambie el mensaje para que me inviten más. Pero si no me invitas me da igual, o sea, llevo la palabra donde Dios quiere que la palabra sea oída. Muchos, el otro día puse algo acerca del diezmo y me criticaron un montonazo porque piensan que yo vivo de los diezmos. Yo no vivo de los diezmos, hermano. Ahí tengo gente, los embajadores del reino pueden testificar, yo no vivo de los diezmos. Sí creo que hay que dar los diezmos, sí creo. Pero hay que darlo por el corazón, por revelación. Ni por cumplimiento, ni por obediencia, ni por ambición. Hay que darlos por revelación. El diezmo tiene que revelarse a tu vida. Porque si tú lo das por obediencia, porque lo dice la Biblia, tú vives bajo la ley y por la ley serás juzgado. Tenés que hacer todo perfecto para que el diezmo te dé. Hola. Pero si tú lo das por revelación, lo das por gracia, y por la gracia recibí lo que no mereces. Recibí eso en el nombre de Jesús. Pero no voy a hablar de ese no es el tema de fondo. El tema de fondo que estamos hablando es lo que dice el capítulo 13, el verso 10 de Hebreos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo.
Hoy tenemos una iglesia que sirve al tabernáculo y por eso no puede comer del altar de Dios, no puede comer de la revelación, no puede comer de lo que Dios está declarando en este tiempo, porque la iglesia vive sirviendo al tabernáculo. El tabernáculo lo voy a simbolizar, quiero que se entienda, lo voy a simbolizar cuando yo a rajatabla agarro la Biblia y hago lo que la Biblia dice, pero no se me revela. Escuche esto, yo estoy terminando, pero escuche esto. María Barroso, te bendigo, hermana. Abrazo grande, escucha esto. Jesús le dice, ¿oíste que fue dicho? ¿A dónde en la Torá. ¿Oíste que fue dicho? ¿O leíste que fue dicho? ¿Ok? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, con la medida que midas. Escuche, la Biblia nos muestra algo muy fuerte y poderoso que nosotros tenemos que estar siempre atentos. Jesús no cambió la ley. Jesús no cambió la ley. Jesús hizo cumplir la ley. Présteme un momentito. Jesús no vino a cambiarla ni a abrogar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Vino a cumplir con lo que estaba escrito. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No Dios fue hecho a imagen y semejanza nuestra. Yo debo tener las prioridades esenciales para la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateos, capítulo 5. Verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y al que quiera, verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué? Yo quiero que esté prestando atención a esto. ¿Acaso Cristo cambió lo que dijo? ¿Lo que dice la ley? La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Significa lo que te hicieron, le será devuelto. El problema es que los que leyeron la Torá, la ley, pensaron que ellos tenían que devolvérselo. Dios les decía, así como te hagan, yo les haré a ellos. Y ellos entendieron, así como me hagan, yo les voy a hacer. Ellos no entendieron la ley. La ley no es mala. Los malos fueron los que la interpretaron. No podían cumplirla porque la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro nos lleva a que queramos vengarnos de lo que nos hacen. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Al que quiera, a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él 2. Lo que Dios le está enseñando es, no tome la justicia en tus manos. La justicia que Dios te pide a vos es la que vos tenés que presentar delante de Dios, de tu vida, de la mía. Yo presento la mía, mi justicia para con Dios. Pero la justicia con aquel es Dios el que la va a implementar, porque Él dará su pago, dice. No tomes venganza porque yo doy pago. Entonces, tenemos una iglesia hoy que dice, yo no vivo bajo la ley, pero la aplica. Yuhu.
No me junto con aquellos porque aquellos hablaron mal de mí. Ojo por ojo. Entonces sirven al tabernáculo, pero no conocen el altar para poder comer la vianda nueva, la revelación, el maná del cielo que trae cada momento Dios sobre tu vida. No puede participar del altar de Dios porque vive sirviendo al tabernáculo, a todo lo que se ve. Mire, ¿cuánta iglesia tenemos que para afuera es una cosa y para adentro es otra? ¿Cuántos líderes tenemos que para afuera son una cosa y para adentro son otra? Yo me recuerdo en la iglesia hace muchos años, las hermanas entraban todas con polleras largas, hasta arriba del zapatito, arriba del pie así. Hasta ahí llegaban. Salían de la iglesia, iban a las 2 cuadras, sacaban las polleras que traían esas así y seguían de pantalón como vivía. Y en su casa tú ibas a la casa y estaban de pantalón. O sea, eso es hipocresía. Ponerte una pollera porque los demás dicen que tenés que usar pollera y luego en tu casa y afuera usabas el pantalón. Eso es hipocresía. Nunca creíste en tu corazón lo que practicabas. Eso se vive hoy. Hoy mismo sigue igual. Gente que sigue en la misma condición. Que habla pero no practica lo que habla. Enseña pero no practica lo que enseña. ¿Sabe cuántos he oído líderes hablando de honra cuando no honran a nadie? ¿Sabe cuántos líderes he oído hablando y diciendo, no, porque ese hombre es un hombre de Dios, ese es un hombre de Dios? Y cuando nadie le sacan el cuero de tal forma, hermano, que lo dejan, hacen una curtiembre, como decimos en Argentina, con el cuero de las personas. Ese tipo de gente es la que sirve al tabernáculo. Pero Dios le está llamando la atención a la iglesia. Deja de servir al tabernáculo y comenzá a buscar entrar al altar, a la intimidad, para conocer, para comer el maná que viene de Dios para tu vida. Recíbalo en el nombre de Jesús. Lo bendigo. Que la paz del Señor sea con usted. Que le sea de bendición. Si usted lo agarró a la mitad, cuando esté a sola, póngalo todo el mensaje que le va a servir. Pero recuerde esto. Del altar comen solamente los íntimos. Yuju. Los demás sirven al tabernáculo. ¿En qué lugar está usted? Que Dios lo bendiga mucho. Un abrazo grande. Soy el profeta Hugo Urquiza, desde Cali, Colombia.